Hola mis Aries de Fuego, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar aquí en el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Esta es una lectura intuitiva para que tú conectes con tus divinidades y ellos manden tus mensajes a través de esta lectura de estas cartas. Si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, mi Aries. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, quiero que escuches este mensaje especial de parte de tus guías espirituales, un mensaje totalmente general. Piensa en lo que deseas, pon tu mirada alta y espera mejores resultados de lo que tú has deseado. Bueno, lo que tú has querido, bueno, va a ser superior, superior. Los amigos son tu cielo, te dicen los ángeles. Bueno, hay dos amigos tuyos que te quieren muchísimo, muchísimo y que quieren lo mejor para ti. Comparte más con ellos, llámalos si no los has llamado en estos días y hagan una salida, bueno, lo que sea. Comparte más con esos amigos tuyos. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: yo avanzo y yo supero mis dificultades y llamo y me junto con mis amigos, o escribe hecho está. Ahora vamos con nuestras lecturas. Ya sabes que esta lectura, si no resuena contigo, por favor déjala pasar, y tiene 3 partes: la economía, que puede caber ahí estudio y trabajo, los solteros y también las parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Quiero que pienses en esa situación relacionada con tu familia, con tu economía, con tu trabajo o con tu estudio que estés viviendo en este instante, y pidas una respuesta a tus guías espirituales. ¿Listo? Vamos a ver qué me dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, con respecto a esta situación, te dicen que la situación está perjudicada en este momento, más que todo es por que están involucrados los sentimientos en esta situación, en esta decisión que tú tienes que tomar. Aparta, aleja los sentimientos de todo esto, porque ahí no tienen cabida definitivamente. Hay personas que quieren hacerte perder, ya sea estatus, dinero, posición, trabajo, lo que sea, te quieren hacerlo perder y van a utilizar medios legales para hacerlo. Ten mucho cuidado con lo que firmas, con lo que haces, con lo que inviertes, con lo que hablas, inclusive con estas personas. Lamentablemente van a ser personas bastante allegadas a ti las que van a querer cometer esta traición contigo. En un futuro más bien cercano con respecto a esta situación, mira, estas personas están decididas a traicionarte, están decididas a que tú tengas muchos problemas, muchas dificultades con respecto a eso, pero no cuentan contigo, con tu emprendimiento, con tu madera, con tu temple para poder salir y seguir adelante. Haz acopio de eso, ¿listo? De tu buen temperamento, de tu fuerza, de tu voluntad. Listo, mira, como te digo, sí es feo que las personas que uno quiere lo traicionen, pero es mejor no mezclar ni cuestiones ni de estudio, ni de dinero, ni de trabajo con cuestiones emocionales. Hay que saber separar esas cosas, porque a veces cuando surgen los problemas es muy complicado tomar decisiones que a veces uno tiene que tomar. Sí te van a seguir molestando, sí te van a seguir diciendo cosas, pero al final tú triunfas sobre esa situación. Bueno, entonces ten mucho cuidado con lo que firmas y avanza, sigue adelante. Tú eres una persona que debe concentrarse más en este aspecto de su vida. Concéntrate, ¿listo? El trabajo es trabajo. No te digo que te vuelvas un psicorrígido ni nada de eso. No, sí, uno puede salir con los amigos, con los compañeros de trabajo, de estudio, con los colegas y toda esa cuestión, pero no te involucres tanto emocionalmente con esas personas, y ten mucho cuidado con lo que hablas alrededor de estas personas. ¿Listo? Muy seguramente va a llegar a tu vida algo relacionado con una herencia. Alguien que te quiere mucho, listo, te va a dejar algo bastante jugoso, jugoso. Ese angelito me dice: la salud florece en el valiente. Es momento de que tú, mira, es que la parte económica también se puede enfermar. Enferma cuando no progresamos, cuando gastamos mucho, cuando el dinero no nos dura, cuando todo se evapora.
eso es cuando la economía está enferma. Muy seguramente, o sea, mucho tiene que ver la relación con la madre. Investiga acerca de eso en Facebook, en Google, ya, en YouTube, eh, acerca de eso. ¿Qué tiene que ver mi relación con mi madre, con mi economía? Y verás que te vas a llevar una sorpresa. Pero si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo y yo me supero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y con mis solteritas. A ver qué me les dicen las cartitas a ustedes para el día de hoy. Piensa también en esa situación que tú estás viviendo en este instante. Mira, de lo que sea te están diciendo mentiras, te están engañando con respecto a esa situación. Hay algo que tiene que tener mayor fundamento, estudio o fuerza o base y no lo tiene. No te vas a involucrar en esa situación porque te podría estar yendo mal. Mira, después de esta situación, si tú confías más en ti, si tú crees más en ti, si tú investigas, averiguas y no te quedas con una sola palabra que te digan, tú sales adelante esto. Y más reforzado, más reforzada. Te espera en un futuro más bien cercano éxitos en proyectos, éxitos en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú quieras. Definitivamente viene una etapa bonita de cumplir sueños y deseos. También te están diciendo las cartas que vas a tener encuentros sexuales con una persona muy seguramente comprometida. No te vayas a involucrar emocionalmente y ten mucho cuidado también con los embarazos. Bueno, el tarot de egipcio me habla acerca de ciertos impedimentos que se te van a presentar en el camino, pero son cosas bastante chiquitas, bastante pequeñas. Viene la fortuna en cuestiones de tu carrera, de tu estudio o de tus negocios. Viene la fortuna para ti definitivamente. Hay una persona que está padeciendo en este momento cierta injusticia. Alguien ha llegado a ti. Si eres tú mismo, bueno, defiéndete. Y si es otra persona y tú tienes la posibilidad de ayudar a este personaje, por favor ayúdalo a que se haga justicia con esa persona. Pero hazte cargo ya mismo de cualquier situación, hazte cargo tú mismo y predica con el ejemplo, con tus hechos. A veces no hay necesidad ni siquiera de decir las cosas, simplemente el hecho de que las personas nos vean en cierta situación habla de lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo avanzo, yo me supero y yo sano. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, que lo nombres ahí en tu cabecita y que llegue a esta lectura la respuesta que tú estabas esperando en este instante. Quiero que te hagas esa pregunta en tu cabeza. Sí, te está engañando, te están diciendo las cartas en este preciso instante y es una situación bastante fea, bastante perjudicial porque te dice muchas mentiras. Ten cuidado con tu dinero porque podría querer estarse aprovechando de esta situación. Es una persona que no te dice para nada la verdad a ti y que la verdad te va a querer engañar, te va a decir, no, mira mi amor, yo no estoy haciendo nada, te va a querer demostrar con hechos, se va a querer mostrar como un príncipe, como una princesa por unos días, pero no te va a dejar de engañar. Esto es un engaño con cama, con todo, y es muy posible que tú los encuentres en una situación bastante desagradable. Inclusive si lo llegas a ver tú mismo en la cama, esta persona se va a negar, se va a querer justificar, se va a querer, inclusive te va a querer echar la culpa a ti. Bueno, qué cosa tan descarada, ¿cierto? Bueno, ten mucho cuidado con esta persona. Mira, en un futuro más bien cercano esto sale a la luz. Tu persona especial se va a cansar, se va a decir, ay no, ya me voy a descarar, a mí ya no me importa lo que suceda, yo voy a descararme y voy a hacerme ver con esta otra persona con la cual yo estoy. Ten mucho cuidado con tus reacciones violentas. Listo, mucha prudencia con tus acciones violentas. No te va a convenir absolutamente para nada, porque hasta de eso se va a querer aprovechar tu persona especial. Tú vas a esclarecer toda esta situación, tú te vas a dar cuenta absolutamente de todo, de todo, de todo. Tú eres como un polluelito ahí siendo atacado y todo indefenso. No, saca esa garra que tú tienes, saca ese fuego que tú tienes. ¿Listo? No le tengas miedo a abandonar a esta persona.
No le tengas miedo a cambiar, a tener un panorama totalmente diferente. Si esta persona te ha dicho, ay, no, es que sin mí no eres nada, estás completito y estás completita. No necesitas ni de él ni de ella para avanzar, para seguir adelante. Tú tienes la aptitud, tú tienes la fuerza, tú tienes los dones para vencer a esta persona, para seguir adelante. Hay personas que te apoyan. Tienes una familia, ya sea física o espiritual, emocional, que te apoya muchísimo, muchísimo. Necesitas orientación, pide ayuda. Y también pide ayuda en tus guías espirituales. Mira, toda esta época para ti tan fea, tan maluca, de esta relación va a acabar más pronto de lo que tú te imaginas. Toma ya mismo la decisión de alejarte de este personaje porque no te conviene absolutamente para nada. Y verás que las cosas comienzan a mejorar. Comienzas a crecer, te verás más bonita, más joven, más bonito, más joven. El trabajo va a mejorar, todo va a mejorar en tu vida. No tengas miedo de hacer el cambio, te dicen tus guías espirituales en este preciso momento. Ve más allá de este drama, crea tu propio camino y alberga en tu alma, en tu espíritu, solamente pensamientos positivos, pensamientos bonitos. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo yo sano, yo avanzo. Es que tú tienes una cosa espectacular por delante. Esta lección, listo, ya pasó, está pasando. No te digo que no te vaya a doler, que no te duela, pero atraviésala, pásala, porque viene algo mejor para ti. ¿Listo? Escribe lo mejor viene para ti. Yo me amo, yo me fortalezco y yo me libero. O escribe hecho está. Bueno, te mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y te espero en una próxima oportunidad.